Un podcast sobre informaciones legales en Suiza y su relación con España y otros países de América, donde te dan alguna que otra información práctica y consejos aplicables a Suiza, en el que se responderán algunas consultas que planteéis y además, todo con un lenguaje claro y sencillo. No sé qué decirte, pero bueno, lo voy a intentar. No te lo pierdas por si acaso. Vamos a ello. Abogado en Suiza, programa número 1. Hola, bienvenidos al podcast Abogado en Suiza, en el que todas las semanas, de forma sencilla y distendida, obtendrás informaciones y respuestas sobre el derecho y la ley en Suiza. Soy José Tent, te hablo desde Basilea, en Suiza. ¡Comenzamos! Muy buenas, querido oyente. Aquí estoy en este primer programa, en el que para empezar voy a contarte brevemente quién soy, a qué me dedico, qué me trajo a Suiza, mi experiencia como abogado en Suiza y el porqué de este podcast. Después, si te quedas escuchando, entraremos un poco en materia y te daré algunas informaciones prácticas y te explicaré también unas cuantas cosas que deberías de saber sobre el tema del día, que no es otro que lo que hay que tener en cuenta a la hora de devolver una vivienda arrendada, aspectos importantes y los posibles problemas derivados de los desacuerdos entre arrendador y arrendatario, entre propietario e inquilino. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta en relación a las llaves, a la negativa a recibir la vivienda arrendada y las llaves, si las puedes mandar por correo, si las entregas en persona, el protocolo que se debe de formalizar en el momento de la entrega y revisión del inmueble arrendado? En caso de que no se quiera firmar el protocolo, ¿qué es lo que se debe de hacer por una parte y por otra? El arrendador tiene un plazo para notificar los defectos. Esos aspectos muy importantes y que después derivan en grandes costes económicos y al final esos pequeños detalles te cuestan un ojo de la cara. Pues bien, dicho esto, me presento. Soy José Tent, abogado en Suiza. En octubre cumpliré 10 años aquí, en un despacho en Basilea. Tengo el título de abogado español y suizo, si bien es cierto que estudié y me licencié en Valencia, en España. El año pasado obtuve el título como advocat, que es la denominación oficial del oficio de abogado en el cantón de Basilea ciudad. Además, estoy colegiado en Alemania, el mismo tiempo que en Basilea, concretamente en Freiburg. Ahí, en Freiburg, en Friburgo, como abogado de la Unión Europea. Al final del programa te contaré qué me trajo a Suiza y cómo tomé la decisión. Conocerás mi propia historia. Este podcast es nuestra primera oportunidad de conocernos, lo cual verdaderamente me entusiasma, pues la mayoría de vosotros no me conocéis, ni yo a vosotros, pero espero poder conoceros pronto, pues vais a tener varias vías de contacto como os diré más tarde. ¿Cuál es mi experiencia en Suiza desde 2012? Pues me estoy ocupando de asesorar y trabajar para españoles, suizos, alemanes, ciudadanos de otros países europeos y muchos americanos del sur, del norte, del centro y del Caribe, es decir, latinos, latinoamericanos. Como te decía, son ya 10 años asesorando y resolviendo asuntos en varias áreas del derecho. En el área civil, principalmente llevo asuntos judiciales de ámbito familiar, como son separaciones y divorcios, ya sean contenciosos o de mutuo acuerdo, así como medidas paternofiliales para hijos no matrimoniales. Por otro lado, llevo también, en el ámbito civil, como te estaba diciendo, asuntos de herencias, reclamaciones de cantidad, incumplimientos de contratos, asuntos bancarios, compraventas de vehículos, inmuebles y arrendamientos urbanos. Y en el área administrativo llevo varios asuntos o varias áreas. Por ejemplo, temas fiscales. Pues preparo declaraciones de impuestos, autodenuncias y regularizaciones fiscales sobre bienes en España y terceros países, así como recursos contra resoluciones de la administración tributaria, etc. En temas de extranjería, pues he llevado y llevo asuntos relativos a órdenes de expulsión, permisos de trabajo y residencia. También llevo asuntos en el área de seguros sociales, como solicitudes de pensiones, bajas por accidentes de trabajo, bajas administrativas, las que se realizan con carácter previo al regreso al país de origen, temas de aduanas, altas y bajas en registros mercantiles y de asociaciones, altas en la seguridad social para autónomos y empresa, etc. Ya por último, en el área penal asesoro a los clientes en la presentación o preparación de denuncias, asistencia a declaraciones en fiscalía o a la policía, tanto en fase preliminar como en fase de investigación.
Todo ello en fase de instrucción hasta la resolución dictada por la Fiscalía, así como algunas gestiones ante centros penitenciarios. Bueno, pues este es un resumen rápido, porque no quiero cansarte con esta información, de los asuntos que suelo llevar y he llevado a lo largo de estos 10 años. Todo esto que te he contado lo realizo normalmente en cantones de habla alemana: Basilea, Basilea-Campo, Aargau, Zúrich, Solothurn, bueno, Berna, etc. Pero sin perjuicio de que a través de un compañero de despacho represento a clientes ante autoridades de cantones de habla francesa e italiana. Mi experiencia y áreas de trabajo me convierten en un abogado generalista en Suiza, es decir, un abogado que actúa en diferentes áreas y no solo en un área concreta del derecho. En mi opinión, ello tiene más ventajas que ser un abogado especialista, quien está especializado en una única área, por ejemplo, los abogados matrimonialistas o los laboralistas, etc. Yo soy abogado generalista, especialista o especializado en España, pues llevo desde 2001 ejerciendo allí en España, donde, por cierto, no te lo había dicho, estoy colegiado en Alicante, de donde yo soy, concretamente del norte de la provincia. Puedes encontrar al Abogado en Suiza en Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook. Allí se publican más contenidos y píldoras de información. También en la web abogadoensuiza.com. No te pierdas los próximos programas y suscríbete a este podcast en Spotify, Apple y Google Podcast, iVoox y otras plataformas. Esperamos tus comentarios. Vamos a seguir con la función. Como has escuchado, mis 10 años aquí en Suiza dan para adquirir cierta experiencia y conocimiento de la legalidad suiza. Realmente eso es lo que espero poder transmitirte, un poco de conocimiento en base a mi experiencia de las cosas que realmente pueden ser importantes para ti. Con ello, espero poder servirte de ayuda con las informaciones que iré dándote en cada programa. Y espero que al final de cada programa, este te haya servido para aclarar alguna de las dudas que tengas. Esto que te acabo de decir es el porqué del podcast. Yo llegué al país con un conocimiento básico de la legalidad suiza y de la forma de ser del país, de cómo son los organismos o administraciones públicas, los funcionarios y las gentes que viven aquí. Muy básico, porque realmente lo que conocía yo de Suiza me lo habían explicado algunos clientes míos de cuando estaba allí trabajando en Alicante. Clientes suizos, por supuesto, y alemanes, que son bastante parecidos. Como todos los emigrantes, tengo y tendré pues dificultades más o menos importantes, pero poco a poco te haces a ello y llegas a comprender el funcionamiento de todo y las reglas básicas que son la clave de todo. Y estas reglas básicas, pues en ello quiero incidir en los podcasts y quiero ir desgranando poco a poco algunas de estas reglas que debes de conocer. Este podcast quiere, desde mi experiencia como persona y como abogado en Suiza, poder facilitarte información legal de carácter muy práctico y sin muchas florituras. Y eso sí, con información contrastada por mis conocimientos adquiridos a lo largo de estos 10 años y por mi experiencia profesional. Hay mucha información que dar y muchos consejos prácticos. Algunos directamente serán provenientes de asuntos que me fueron encomendados en su día por clientes míos. Por ello, y por cuanto que hay que empezar en algún momento, he decidido ponerme manos a la obra. Para mí, ahora ha llegado ese momento. Me encanta la sensación de compartir conocimientos e informaciones prácticas con las personas. Habitualmente lo hago con clientes, pero en este podcast lo quiero hacer con todo tipo de personas, clientes o no, evidentemente. Espero poder comunicarte los conceptos de forma entendible y que al final de cada programa tengas la sensación de que hayas aprendido algo valioso para ti. La vida y las cosas son difíciles. Y los abogados utilizamos unos términos o palabras a veces difíciles. Pero aquí se trata de explicar las cosas de forma sencilla y llana. Y ese es el gran desafío para mí. Que cualquier persona de cualquier edad entienda la información que le quiero transmitir. Y que ello les sirva para evitar errores o lograr más aciertos. Espero que semana a semana, que es la periodicidad que quiero darle al podcast, accedas a los nuevos programas y que los escuches cuando puedas y tengas ganas. Eso es lo bueno del podcast, que te permite escucharlos en muchos momentos del día, como por ejemplo cuando estás haciendo alguna tarea no muy exigente, cuando haces ejercicio físico, estás limpiando, paseando, conduciendo, cuando descansas, etc. Al principio del podcast te contaré de qué va a ir el programa y si te interesa o no ya es cosa tuya.
Me refiero en la entrada, al principio, los primeros segundos, la primera parte del capítulo, antes de la sintonía. Pero yo te recomiendo que lo escuches entero. En este momento me planteo hacer programas de 10 a 15 minutos de duración. Algunos estarán muy centrados en Suiza y otros tendrán un contenido, digamos, binacional, relacionando Suiza con España y otros países. El de hoy tiene un poco más de peso en cuanto a mi presentación, pero los siguientes ya van a estar centrados en un asunto concreto. Dicho esto, y antes de comenzar con el tema de hoy, solo me queda por decirte que me puedes encontrar como abogado en Suiza en las redes sociales, en el Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, donde todas las semanas publico contenidos adicionales y digamos que como unas píldoras de información, según el formato de cada red social. El podcast lo tienes en Spotify, iVoox, Apple iTunes y otros sitios de hospedaje de podcasting. Además tienes mi página web que se llama Abogado en Suiza, www.abogadoensuiza.com, y puedes suscribirte a mi boletín de información en Suiza para hispanohablantes, leer mi blog, contactarme, contratar mis servicios, lo que quieras, a ver quién da más. Esto es mucho más lío de lo que parece y da mucho trabajo, pero me encanta crear contenidos y daros informaciones. Al final, con organización se consigue todo, como el chiste de la habitación oscura con 3 hombres y 12 mujeres, donde un hombre al final clamaba por la organización. Bueno, ya os lo contaré en algún programa. Óyeme, si has aguantado hasta aquí, como mínimo te mereces una paella. Solo me da tiempo de explicarte un poco el asunto, porque no quiero pasarme del tiempo que os he dicho que duran los programas, así que va a haber una pequeña parte hoy, digamos que una primera parte, y en el programa número 2 del podcast continuaré con el tema. Así pues, vamos con lo que hay que tener más en cuenta. Es decir, ¿qué es lo que no hay que pasar por alto tanto desde la perspectiva del arrendador como desde la perspectiva del arrendatario? Bueno, al margen del tema de las llaves, su recepción o rechazo y la entrega de la posesión del inmueble, sin ninguna duda destacan la inspección de la vivienda arrendada, el piso, la casa o el apartamento. Es decir, el examen de los elementos y objetos arrendados y los posibles defectos en los mismos, claro. Esto, como veremos, tiene unas posibles repercusiones económicas. Evidentemente, esto lo sabe la mayoría de vosotros, pero quizás desconozcáis los plazos legales que operan o actúan a favor y en contra de cada una de las partes. Y quizás, también, por no tener mucha experiencia en alquileres en Suiza, desconozcáis cómo actúan las agencias inmobiliarias y las autoridades. De estos detalles e informaciones más prácticas es de lo que os quiero hablar a continuación. Se trata, por tanto, de que sepáis cómo evitar los problemas que se producen en muchas ocasiones y los abusos que pueden cometer ambas partes. Hay 3 temas fundamentales de los que os voy a hablar hoy en estos 5 minutos. El primero son las llaves, el segundo, el protocolo de entrega de la vivienda y revisión de la vivienda, y el tercero, la notificación de los defectos que se puede producir porque no se haya llegado a un acuerdo con el protocolo, porque no se ha presentado el arrendatario, etc. Respecto a las llaves, ¿está obligado el arrendador o propietario a recibir las llaves? ¿A que se le entreguen y hacer una recepción de las llaves? Por regla general, sí. Llegado al vencimiento del contrato o por vencimiento anticipado, el arrendador tiene que coger las llaves. ¿Qué pasa si no las coge? Pues nada, que se pueden enviar por correo certificado, por ejemplo, y así el arrendatario o inquilino ha cumplido con su obligación de entregar en la fecha que debían entregarse. En dicha carta o correo certificado se explican los motivos por los cuales no se han querido coger las llaves por el arrendador y por ello se ha decidido mandarlas por parte del arrendatario. Así pues tiene una prueba el arrendatario de que intentó la entrega de la vivienda y de las llaves. Y no se le podrá decir que incumplió el plazo de entrega. Segundo punto. Entrega pacífica de las llaves, revisión del inmueble, formalización de un protocolo de entrega del inmueble y revisión de la situación de los elementos arrendados, los objetos arrendados, etc. Este protocolo que se suele firmar aquí en Suiza, pues nada, tiene sus problemas y hay que estar asesorado y hay que conocer muy bien cómo es ese protocolo y cómo se tiene que confeccionar dicho protocolo. ¿Qué debe de contener ese protocolo? Pues tiene que tener una descripción precisa del defecto, así como su localización.
Debe de determinarse quién subsanará el defecto o correrá con los gastos y en qué medida, porcentualmente. A veces un 70% es responsabilidad del inquilino y otro 30% es del arrendador. ¿Por qué? Porque han pasado muchos años y no se puede imputar todo al arrendatario. Cantidad mínima que deberá de pagar el inquilino si no subsana el defecto. Declaración de que el inquilino subsanará el defecto y en qué plazo. Cualquier otra reserva o comentario de cualquier tipo relacionado con el objeto arrendado. Ahora os cuento qué pasa si el inquilino no quiere firmar el protocolo de devolución porque no entienda muy bien el contenido, porque no esté de acuerdo con el contenido, por lo que sea. Evidentemente se puede negar, está en su derecho. De eso no cabe ninguna duda. No le van a obligar ni le van a poner una pistola en la cabeza para que firme el protocolo de entrega, ¿no? Y de revisión del inmueble, ¿no? Del objeto arrendado. Bueno, pues si se produce ese caso, que no hay conformidad ni firma por parte del arrendatario, vamos a tener en cuenta el tercer punto importante. En caso que el arrendatario o inquilino no quiera firmar el protocolo, lo cual puede suceder porque está en su derecho, ya que puede no estar de acuerdo con el contenido o incluso que lo impugne, en ese caso entra el tercer punto importante, en mi opinión, que es que el arrendador debe de documentar inmediatamente los defectos, lo que ha sucedido en la entrega de la vivienda y notificarlo en un plazo muy breve, que son 2 o 3 días, para que el arrendatario tenga conocimiento de los defectos de forma inmediata. Incluso se puede utilizar el propio protocolo en papel que se había rellenado y que no ha querido firmar el arrendatario, se puede remitir por correo certificado porque tiene que quedar constancia de que se ha enviado. Por supuesto, aparte del protocolo, es conveniente hacer o tomar unas fotografías para que, en su caso, pues con dicha documentación fotográfica quede bien claro y en relieve dónde están los defectos, cuáles son, situación y una mayor precisión que pueden dar las palabras. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y esos documentos básicamente son los que se utilizarán después en la reclamación ante un tribunal o la autoridad administrativa que corresponda, que es de lo que os hablaré posteriormente en el próximo programa, para aclarar más extensamente la información que os acabo de dar. Asimismo, os explicaré la problemática con la reparación, valoración de los defectos, que es un tema clave, puesto que ya sabéis que aquí en Suiza cualquier reparación que haga un albañil, que haga un electricista, un fontanero, cualquier tipo de reparación en un inmueble, ¿no? En un elemento de un inmueble arrendado, sube mucho. Pues si hay que pintar una pared, te cobran 200 o 300 francos, etc. Y ahí radica el gran peligro y por lo cual os debéis asesorar, en mi opinión, bien a la hora de entregar y devolver un inmueble. Pues las agencias inmobiliarias o los arrendadores, pues a veces, no digo siempre, pero en ocasiones, cargan mucho los precios, o suben mucho los precios y le puede costar a uno un disgusto. Por eso es mejor, como digo, asesorarse bien y reparar todos los defectos, subsanarlos antes, previamente a la entrega. O no firmar los protocolos, o en cualquier caso asesorarse bien, ¿eh? Porque además de esos costes de reparaciones, de defectos, pues además, claro, el arrendador no puede disponer del inmueble porque lo está arreglando y no va a dejar de cobrar la renta de ese mes o de ese tiempo en el que se están produciendo las reformas o reparaciones, etc. En resumen o conclusión, lo más relevante en relación a las llaves es que no se puede negar el arrendador a recibirlas y se pueden enviar o entregar en persona. El arrendador tendrá o puede tener un problema importante si no notifica en el plazo que os he dicho de 2-3 días máximo la lista de defectos. Así que tenéis que tener en cuenta ese plazo, ambas partes, cada uno para lo que le interese, evidentemente, ¿no? Pero 2-3 días máximo. Si no se produce la notificación de defectos, se tendrá porque no había defectos. Se ha entregado la casa, mala suerte, usted no lo ha notificado, es su obligación, arrendador, pues nada, en caso de que hubiera defectos o graves defectos, el arrendatario podría irse de rosita. Bueno, no quiero extenderme más. En el próximo programa
hablaremos del tema otra vez con algunos supuestos más concretos y más claros de clientes míos que han tenido determinados problemas. Lo explicaré de forma más extensa. Ya ves que he tenido que dividir en 2 partes para no extenderme demasiado en este primer programa. Por último, y muy rápidamente, no olvides darle al te gusta o hacerme una reseña. Pero por favor, solo las positivas. Las negativas no hacen falta. Bueno, venga, si son críticas constructivas, encantado. No, hombre, es broma. Haz lo que sientas, lo que te apetezca. Aunque ya te digo que a mí me encanta leer reseñas y comentarios. Si te ha gustado o ha sido de interés, sí te pido que lo compartas con tus amigos o a quien le pueda interesar. Y no olvides suscribirte al podcast para recibir nuevos programas y a mi boletín informativo en mi web. Ahí tendrás la ocasión de obtener por email otras informaciones y consejos legales muy valiosos en Suiza y que no me ha dado tiempo de incluir en el podcast. Y si tienes alguna consulta sobre el tema de hoy, escríbeme, siempre dando la mayor información posible, pues solo así puedo aventurarme a darte una respuesta que sea oportuna y ajustada a la cuestión planteada. Trataré de contestar por escrito o en un programa de preguntas y respuestas, que eso es otro punto que vamos a tratar en el podcast. Muchas gracias por acompañarme en este primer programa de Abogado en Suiza. Y hasta la próxima. Nos veremos. ¡Ah! Se me olvidaba. No te he contado qué es lo que me trajo a Suiza. Bueno, después de estar ejerciendo en España y dado que me gustaba mucho la zona de Centro Europa, siempre trabajé con clientes alemanes y suizos, pues decidí dar un paso adelante en mi carrera profesional y establecerme en Suiza como abogado. Seré una de las pocas excepciones de gente que viene de España a Centro Europa. Yo estaba más habituado a ver a alemanes yendo a la zona de la costa, Alicante, en la zona mediterránea, suizos que tenían propiedades, etcétera. Pues yo hice el camino a la inversa. Me vine de Alicante después de estar allí más de 30 años desde que nací, pues decidí irme a Centro Europa a disfrutar pues también de una zona que siempre me gustó. Siempre estuve de vacaciones en el mes de agosto en los últimos años, ¿no? Y iba a Suiza, a los Alpes. Me gustaba mucho Centro Europa, así que di el paso y me establecí en un despacho en Basilea. Pues un cambio radical, ¿no? Mi hijo tenía 6 años, empezaba el colegio y era un momento oportuno. Así que en el 2012 pues nos vinimos. Fue pues una de esas decisiones en la vida que hay que tomar. Se dio el momento justo y nos apetecía y nada, pa'lante como los de Alicante. Bueno, pues este ha sido el primer programa del podcast Abogado en Suiza. Espero que te haya gustado. Sigue escuchando, por favor, los próximos programas. Compártelos si te ha gustado con amigos, conocidos. Y nada, nos vemos próximamente. Hasta luego. Muchas gracias.